Passen exactament 6 minuts del migdia. Si aquest fos un programa normal, que ja saben vostès que no ho és, i que tampoc està dirigit per una persona normal, i que l'equip del nostre espai són persones una mica sui generis, el que manen els cànons dels bons radiofonistes, i el nostre convidat ho sap millor que ningú, és començar amb la sintonia del programa. Però és clar, que avui, dia de la dona treballadora, diumenge 8 de març del 2015, ens acompanyi Juan Soto Viñolo, i no comencem aquesta última hora del nostre programa amb aquesta sintonia, és un sacrilegi al món de la comunicació i al món de les dones de més de 60 i 65 anys que ens estan escoltant. Consultorio de Elena Francis. Mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto. I gairebé la senyora que saludava amb tot l'afecte del món deia escorpión o capricornio, y aquesta era la respuesta. Paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede... Bé, aquesta era la resposta que donava la senyora Francis en aquells moments. Imaginen vostès el que era en plena dècada dels 40 o dels 50, és igual. Que una dona que estava a punt de casar-se pogués fer-se a ella mateixa aquella pregunta de dir, escolti, sí, em caso amb un home que m'agrada, amb un home que em fa sentir bé, però un home que no m'agrada físicament. Què he de fer, senyora Francis? En un moment en el qual la dona no tenia, òbviament, les llibertats que tenim ara i que haguéssim hagut de tenir des del principi dels temps, una dona que, per exemple, per sortir fora d'Espanya necessitava el permís patern o el permís d'un germà i que no podia ni tan sols obrir una compte a un banc. Una dona, però, que patia en silenci i una dona que tenia, bé, moltíssimes preguntes a fer-se i que no trobava la resposta. La resposta estava en el consultori de la senyora Francis i la senyora Francis era don Juan Soto Viñolo. Es un placer y un honor que esté aquí. Señor Soto Viñolo, no sabe la ilusión que me hace que nos haya venido a ver. Buenos días. Buenos días, Silvia. Bien, yo no era Elena Francis. Yo escribí el consultorio de Elena Francis durante 18 años y yo no puedo... Era en antena, sí, Elena Francis, pero yo era parte de un equipo que formó una empresa que tuvo el buen tino de inventar o de traer a España, porque en el extranjero ya se hacía, los consultorios femeninos. Pero bueno, interpreté desde el papel escrito ese papel casi misterioso, ¿no?, de Elena Francis.
Pero fíjese, muchas mujeres de la generación de mi abuela pensaba que efectivamente los que tuvimos la suerte de crecer escuchando a la señora Francis, los consultorios femeninos, que usted de alguna manera y todo su equipo pues empezaron a hacer sonar en España, muchas mujeres, como le decía, de la generación de mi abuela pensaban que efectivamente ahí en la radio había una señora que les escuchaba con ese tono, con esa educación y que le respondía, cuando en realidad, como usted me decía antes a micrófono cerrado, la señora no era tal y el señor o la persona que se ponía en la piel de una cabeza o de una mentalidad femenina para intentar encontrar solución a las preguntas tan privadas e íntimas que le hacían, era un caballero como usted. Es decir, que era difícil, señor Sotomiñolo, lo que hacía usted. Yo dudo que fuera difícil, al contrario, me parece que a mí, como hombre, me era muy fácil entender la consulta de la señora o señorita que llamaba. Yo veía enseguida las intenciones del pretendiente de la consultante, y entonces no me era difícil contestar, porque en el fondo lo que contestaba es lo que yo, como hombre normal y algo machista, entonces, pues pensaba que le haría. Y casi siempre acertaba, porque cuando decía una consultante, es que mi novio me ha invitado a un fin de semana y mis padres no me dejan y tal, yo ya sabía que iba este señor, ¿no? Entonces se le decía con muy buenas palabras que no. Y no me fue difícil, no, al contrario, me sentía muy bien las mañanas en las que yo escribía y que le dedicaba 4 horas cada día a hacer un consultorio. 4 horas durante 18 años. 18 años. Que es toda una vida. 6.000 guiones. 6.000 guiones, és a dir, imaginin, falten 2 minuts per un quart d'una del migdia i efectivament estem parlant amb Juan Sotomiñolo, que és un luxe i un plaer, i li agraeixo moltíssim que un diumenge al matí, que és hora d'estar amb la família, malgrat la família ha vingut, perquè la seva filla també és periodista, així doncs que ha vingut amb la família, vingui aquí a la ràdio a parlar de l'Elena Francis. Usted se ponía en la piel de lo que al fin y al cabo el señor novio, marido, esposo, amante, permítame, de la señora en cuestión quería, pero que la señora quería que alguien se lo explicara. Perdona, no había amantes, había novios. Bueno, pero o pretendientes, pero amantes no aparecía nunca en el programa. Sí, pero lo sabía. Lo sabía muchos. Y fíjese, usted que ha trabajado con los grandes de la copla, hizo un libro maravilloso. Se lo estoy haciendo de memoria, si me equivoco me corrige, señor Sotomiñolo, sobre Rocío Jurado. Rocío Jurado tenía una canción estupenda, monumental, que decía Señora, ¿se acuerda usted? Donde eran la amante y la mujer que se encuentran en un determinado y dicen lo que dicen, ¿no? Es decir, usted daba una cierta, y perdóneme, sensualidad con N, y a veces, ¿por qué no decirlo, de una pátina de sensualidad con X a todas aquellas mujeres que no sabían bien cómo encauzar su sentimiento? Porque claro, usted también tenía que lidiar un poco con la censura, señor Sotomiñolo. Absolutamente. ¿Cómo lo hacía para lidiar con la censura? Bueno, cuando a mí me contrataron por 3 meses a prueba. Y estuve 18 años. Y estuve 18 años. Bueno, la censura ya venía dada. Yo tenía 3 censuras: la emisora, la empresa y el Ministerio de Información y Turismo de Barcelona. Se daban unas normas y si no te salías de allí, pues no pasaba nada. Y solamente una vez que, no sé, quise hablar de política, se me censuró la biografía de Felipe González. Y ya le digo, a mí no me perjudicó nada la censura, porque yo acaté perfectamente y por interés, ¿no?, los postulados de la censura franquista.
Unos postulados, pese a todo, que eran duros, que evidentemente hacían que se explicara una realidad sesgada, sin ningún tipo de dudas. Totalmente. Pero que hacía que, obviamente, hubieran pequeñas ventanas de una cierta naturalidad, como fue el caso de la señora Francis, que hoy nos ocupa, ¿no? ¿Usted le gustaba muchísimo escribir obras de teatro y libros de amor, señor Sotoviñolo? Bueno, eso fue en mi lejana juventud. Yo escribí 4 o 5 libritos de amor que me los pagaban a 200 pesetas. Que era muchísimo dinero en era aquel mucho momento. Dinero entonces, años 50 y algo. Y sí, a mí me ha gustado. Yo en el fondo, aunque escribo y publico, en el fondo creo que soy un escritor frustrado o que no ha llegado a la cima de la literatura que yo pensaba. Que me diga que no ha llegado a la literatura que usted pensaba, estamos de acuerdo, quizás por lo que usted está diciendo, pero claro, usted ha sido testigo y testimonio de momentos importantísimos. Usted llega a esta que es su casa, Radio Nacional, en el año 1962. Sí. Ahí lo vivió usted todo. Lo vivió todo, sí. El señor Sotoviñolo. Sí. Vivió, evidentemente, la llegada de Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo. Vivió... Perdón, llegué en esa época y entonces Fraga Iribarne vino a Barcelona a inaugurar el centro emisor del Nordeste. Sí, señor. Bien, yo hice esa información y me acuerdo perfectamente que llegó Fraga a toda velocidad con su coche y su séquito y subió a una colina donde estaban los estudios, acompañado de un sacerdote que bendijo las instalaciones, e inmediatamente se marchó. Y todo lo hizo tan deprisa que cuando Fraga se iba de los estudios, bajando una pequeña colina, los últimos acompañantes empezaban a subir la colina. Es decir, que fue casi como un tren de doble vía, ¿no? Es decir, Fraga Iribarne bajaba la colina y el séquito llegaba tarde. Llegaba tarde. Estamos escuchando a Ay Carmela, una de las muchas canciones que configuran, bueno, luego ja saben que Ay Carmela va ser i és una obra de teatre meravellosa de Sánchez Sinisterra que va ser portada al cinema amb un Andrés Pajares grandioso, señor Sotoviñolo, Sí, totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Grandioso. Es lo mejor que ha hecho Pajares en toda su vida, que además ha acabado pues mal, ¿no? Ha sido la obra más hermosa que yo le he visto a Pajares, al que yo tenía considerado, bueno, yo no, los productores siempre lo encasillaban en papeles medio cómicos, en fin, pero es un gran actor dramático. Gran actor dramático, Andrés Pajares. El Ay Carmela és extraordinari. És una pel·lícula i és una obra de teatre, sobretot és una música que parla del que parla, no? Evidentment no cal que els expliqui a vostès, que ho han escoltat moltíssimes vegades. Com dèiem, l'any 1962 Juan Sotoviñolo arriba a aquesta casa que és la seva, Ràdio Nacional d'Espanya, viu el moment en el qual Ràdio Nacional es trobava en un altre lloc físicament, al Passeig de Gràcia número 1, on vaig tenir el goig, afortunadament, de treballar-hi molts anys, encara físicament a l'emissora de mare, per dir-ho d'alguna manera, però claro, usted vivió todo, como le decía, vivió también las últimas ejecuciones franquistas, es decir, los últimos órdenes de ejecución franquista por parte del dictador. Entiendo que vivir todos esos momentos informativos en una España tan oscura en aquel momento, en una circunstancia tan dura, tiene que forjar también un carácter personal, señor Sotoviñolo, como informador, como guionista, como periodista, pero también como individuo, ¿no? Sí, hay una serie de situaciones que a mí me marcaron mucho durante mi trabajo en la emisora. Una, la que acabas de citar tú, las últimas ejecuciones franquistas. Otra, la muerte de Franco. Y otra, el 23F. La muerte de Franco, bueno, pues muy bienvenida, ¿no? Yo
sentía por este señor un profundo desprecio y temor a la vez, ¿no? Y bueno, cuando se murió hubo un enfrentamiento ideológico entre las gentes, ¿no? Entre los que querían mantener el franquismo a toda costa y los que esperaban el futuro y la democracia, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa que me asustó mucho fue el 23F. Porque, claro, ya por mi edad yo viví la entrada de las tropas llamadas nacionales en Barcelona en el año 39. Mire, señor Sotoviñolo, después, a las 12:30, entrevistaremos a Guillem Martí. Guillem Martí era a ver si se lo explico bien, porque desde el punto de vista genológico es un poco complicado. El hermano de su bisabuelo fue el que entonces era conseller d'Obres de la Generalitat de Cataluña, Miquel Serra i Pàmies, y máximo responsable del PSOE, que ese señor recibió el encargo en 1939 por parte del Comintern de arrasar Barcelona, de que cuando entraran las tropas franquistas, las tropas nacionales a Barcelona, encontraron una ciudad arrasada como hicieron o como intentaron hacer con Lleida y con Tarragona. Es decir, que claro, usted fue testimonio físico de todo lo que vio. Por eso, evidentemente, este país ha dado una vuelta como un calcetín. Y entiendo perfectamente que usted me dijera que en el 23F usted sentía un cierto pavor porque usted lo vivió físicamente. O sea, que fíjese qué casualidad, me habla usted de l'any 1939 y a 2:15 arribarà en Guillem Martí que ens presentarà aquell llibre Cremeu Barcelona. Usted ha hecho muchísimas entrevistas, señor Sotoviñolo, muchísimas. Pero si se quedara con una, ¿con cuál se quedaría? Mire, indudablemente con la entrevista que le hice unos meses antes de morir a Isabel García Lorca. García Lorca es mi icono, es mi figura infantil y mi figura de toda la vida. Yo por García Lorca, por su extensísima obra y por la manera en que lo asesinaron, siento una verdadera devoción. Lo mataron a los 39 años y siempre pienso qué habría hecho este hombre si vive, qué obra habría hecho si a los 39 años muere y deja una obra magnífica. Imagínese, a los 39 años muere García Lorca y antes le da tiempo de poder avanzarse al tiempo psicológica y antropológicamente. Cuando él escribe Yerma, o cuando él escribe La Casa de Vergara Alba, o cuando escribe El Poeta Nueva York, o cuando escribe El Público, que ahora con tanto éxito se ha escenificado en el Teatro Real, con la dirección musical de Pablo Eras Casado, como bien sabe. Claro, García Lorca es va avançar el temps. Com vostè d'alguna manera salvant les distàncies, que sé que em dirà que sóc una exagerada, però no ho soc, vostè també es va avançar el temps. Hablando en femenino, masculino, plural, siendo testigo de todo lo que pasó en este país, manteniéndose vivo en el sentido de la comunicación, que no es fácil en un trabajo tan cainita como el nuestro, y perdone que me ponga no a su nivel, Dios me libre, pero sí que nos dedicamos a lo mismo, señor Sotoviñolo, ¿no? Es decir, en un trabajo tan cainita como el nuestro, mantenerse es muy difícil, y usted lo consiguió. Así pues que, de alguna manera... no, por Dios, no. No, hombre, es verdad, imagínese, no le voy a preguntar a la edad que tiene porque me parecería una falta de decoro y no lo voy a hacer. Pero si usted entra... cuando entra a los 23 años, en el año 56, en la ràdio, ja poden fer els oients de Ràdio Quatre Contes, que jo no les faré, podem saber l'edat que té el senyor Sotoviñolo. Va ser testimoni de tot el que ha passat en aquest país i ens ho ha explicat. Però és que el senyor Sotoviñolo no només va ser la senyora Francis, en certa manera, és que el senyor Sotoviñolo en sap moltíssim de música. Miren en Sabina. Lo nuestro duro lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Joaquín Sabina, ¿hace así usted con la cabeza, señor Sotoviñolo? Sí. En estos últimos años mi devoción por Joaquín Sabina es absoluta, ¿no? ¿Parecida a la de Lorca o no?
Salvando las distancias, salvando las distancias, también tiene muchísima fuerza, por lo menos para mí. Es un cantor del amor y de la vida, ¿no? Tiene canciones extraordinarias, como 19 días y 500 noches. Estamos escuchando ahora, sí. Esto es una joya, vamos, yo la escucho muchas veces, ¿no?, en mi ordenador. Y Sabina, además, como es un poco golfo, como es un poco destructor, como es, supongo que agnóstico, como es de izquierdas, como en algún momento se ha drogado y en otro momento ha superado un ictus y vive soltero y con un par de hijas. Me parece un personaje extraordinario, un trovador de otro tiempo, ¿no? Y yo le admiro mucho, mucho, y no le conozco, ¿eh? Pues deveria conocer-la, i estic convençuda que si que estem escoltant a Joaquín Sabina escoltés que Juan Sotoviñolo diu aquestes meravelles d'ell, probablement estaria molt content. Sara Barras, Antonio Canales, Paco de Lucía, muchos personajes han valorado su sensibilidad. Usted ha escrito muchísimas críticas sobre ellos, es autor de muchos libros, la biografía de Paquirri, la de Lola Flores, Los Ordóñez, Rocío Jurado, una obra de teatro con su hija Carmen que se llama La hipoteca de tu vida, ha escrito libros. Claro, Paquirri, el hijo de Paquirri, que sabe que hoy me parece vuelve a los ruedos, usted lo sabe mejor que yo como crítico taurino que ha sido durante muchos años del periódico de Cataluña. ¿Qué palo no ha tocado usted, señor Sotoviñolo? En la profesión, ¿eh? Dios me libre, que está su señora ahí delante, no voy a preguntar nada personal. No, he tocado pocos palos. No, yo me he dedicado más por inclinación estética, por el mundo del espectáculo. Me interesa más el mundo de la cultura y el mundo del espectáculo que el mundo político, ¿eh? Y en fin, yo me he encasillado de alguna manera, pues no sé, en el teatro, en el cine, en la literatura, en el flamenco. Yo he descubierto el flamenco hace 10 o 15 años. Aunque yo soy hijo de andaluces, pues no sentía demasiada atracción por el flamenco porque no me detenía a escucharlo a fondo. Cuando me hice cargo de la crítica de flamenco en el periódico, lo fui conociendo. Y entonces todo este mundo que da ilusiones al público, que trabaja directamente para el público, como son los artistas, como son los pintores, como son los médicos. Todo este mundo a mí me apasiona más que el mundo de la política, porque yo venía, en fin, de una sublevación y después de una dictadura durísima, ¿no? Entonces me daba bueno, no sé qué me daba mezclarme en aquel mundo de la censura en la cual yo trabajé en esta casa. Claro, en l'època de la censura, que desgraciadament, com vostè sabe molt bé, a tots els mitjans de comunicació existia la censura. Señor Sotoviñolo, quizás existe Antonio Canales o Paco de Lucía, o existe Lola Flores, existió Rocío Jurado, porque vinieron del mundo que vinieron, es decir, quizás todos los trovadores, como usted dice, que se dedicaron después de la transición a explicar cosas que aquí nadie había contado. Ve, al señor Sotoviñolo sí, a las cartas de Elena Francis. Quizás existieron por eso, quizás porque havia com un revolutum de tanta talent i tantes ganes de fer coses i de parlar clar, que per això van sorgir tots aquests moviments, senyor Sotoviñolo. És possible, sí, és possible. Jo crec que sí. I encara no falten per sortir més artistes, no? En fi, aunque ara els temps no són massa demasiado buenos. No son demasiado buenos para la aparición de nuevos artistas, por la cuestión económica, por la cuestión ideológica, en fin, y por otras cosas, ¿no? Pero yo quisiera citar a un par de artistas más, que son
Luis Eduardo Aute, Brutal. que ha escrito la canción más hermosa y más trágica que he escuchado jamás, que es Al alba. Al alba. En víspera de esos asesinatos franquistas, ¿no? Y Al alba ahora la ha vuelto a cantar, y para mí la mejora, José Mercé. José Mercé ha hecho una versión de Al alba estremecedora, porque la canción en sí tiene una gran fuerza, pero si a esa fuerza se le añade el llanto del flamenco, la hace inmensa. Ya sabe cómo funciona la radio, señor Sotoviñolo. José Manuel Echa, nuestro realizador, ya está buscando la adaptación de Al alba de José Mercé para que usted la pueda escuchar. ¿Cómo podríamos definir la radio, señor Sotoviñolo? ¿Cómo la podemos definir? Como el instrumento más, no sé, más hermoso y más soñador de todos. Llega antes que la televisión, por supuesto, llega antes que la prensa. Tiene unos directos como este que estamos manteniendo usted, tú y yo, muy válidos, ¿no? Entonces es un medio indispensable. Se temió en tiempos que la televisión se la iba a comer. Nada, la televisión no solo se la comió, sino que en gran manera y todavía se ha desprestigiado, porque no, vamos, a mí no me interesa nada la televisión. Las televisiones autonómicas están absolutamente manipuladas, todas. Todas. La nacional, la televisión española, está manipulada. En fin, a mí no me ofrecen crédito, ¿no? Y entonces un micrófono vale un mundo, vaya. Ya sabe usted que cuando en un micrófono se dicen las cosas, siempre se escuchan. Y efectivamente, las sí. televisiones y las radios tienen la función, como hace esta casa, de informar y de explicar y de narrar. Los sueños también forman parte de... Los sueños. Los sueños. ¿Usted ha cumplido todos los sueños, señor Sotoviñolo, que tenía? No, ninguno. ¿Ninguno? No me diga usted eso. No. Si acaso, no sé. Uno de los sueños que tuve, aparte de escribir, ¿no? Porque yo nací con esta vocación de escribir, que no me ha costado nada ponerme a escribir, vaya. Pero quizá el único sueño que sí cumplí fue llegar a ser crítico taurino. Te digo por qué. Pues porque, claro, yo leía las crónicas de los toreros y todo esto, y leí mucho el diario ABC, que en cuestión taurina es el primero de España. Lo demás de ABC no me interesa, pero las críticas de ABC había tenido muy buenos críticos, y esos críticos habían hecho gala de un lenguaje taurino precioso. Y entonces ahí me gustaría a mí llegar a escribir, ¿no? Y lo escribía y lo conseguía. Estuve 30 años en el periódico. La veritat és que escoltar Juan Sotoviñolo es escoltar un savi. Yo le vuelvo a reiterar mi agradecimiento, mi admiración. No, por Dios. No, de verdad, señor Sotoviñolo, se lo digo sinceramente, porque bien, escucharle a usted es escuchar no solo un maestro de la radio, un maestro de la pluma, un maestro de la vida, sino alguien que ha vivido y ha pasado por muchas vicisitudes profesionales, que ha sabido torearlas, ya que a usted le gustan los toros, que ha sabido torearlas con la máxima dignidad y con la máxima libertad, teniendo en cuenta que obviamente la censura existió y la autocensura. Cuando estamos hablando de autocensura, estamos hablando de el límite de cualquier profesión, en cualquier profesionalidad, en cualquier circunstancia, no solo la periodística, debe formar parte también del esqueleto de cualquier persona que se dedique a una profesión y la ejerza con dignidad y con honestidad. Señor Sotoviñolo, muchísimas gracias. Nos vamos con Al alba, pero en la versión de Luis Eduardo Aute. Muy bien. Ha sido un lujo y un placer. Por favor,
El lujo y el placer ha sido venir a esta casa, que me entrevistes tú, a quien yo he escuchado muchas veces por las noches. Por Dios, que me va a emocionar. Sin saber que eras tú, pero muchas veces. Gracias. Y te felicito. Gracias. Porque eran unas noches maravillosas. Gracias, señor Sotomiñolo. Debía ser que todo el equipo de la radio, el de ahora, el de antes y el de siempre, teníamos la suerte de haber nacido en una casa donde la radio sonaba siempre. Y cuando uno escucha la radio, la vida se abre en todos los sentidos. Gracias, que tenga suerte. A ti. Hasta pronto.